Venga a nosotros tu reino, dice la oración de Jesús. Un gran saludo a cada uno de ustedes, mis consiervos, en este día en que Dios nos ha dado y para reflexionar un momento esta palabra de Dios. Nosotros los luteranos siempre decimos estas palabras, siempre decimos el Padre Nuestro, en obediencia a Jesús, quien dijo: ustedes pues orarán así. Y cada vez que uno la dice, va abordando el tema más importante para Jesús. Si hay un tema que es importante para Jesús, también es un tema importante para nosotros, especialmente los que llevamos la palabra de Dios. ¿Y cuál es? Es el reino de Dios, el reino de los cielos. Aparecen esas dos palabras aproximadamente 80 veces en el Nuevo Testamento y la palabra reino más de 100. Jesús se preocupaba una y otra vez, y especialmente en una parábola que quiero leerles y que conocemos mucho. Mateo capítulo 13, versículos 31 en adelante dice así: el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Amén. Aquí dice que el reino de los cielos es tremendamente pequeño. Es quizás insignificante. Quizás estaba Jesús anunciando que Él, que había venido en un humilde pesebre, casi perdido en las noticias de la época, luego iba a ser sepultado, de ahí iba a nacer toda una fe, iba a nacer una nueva realidad, tan grande que las aves iban a anidar en ella. ¿Cómo entender el reino de los cielos? Bueno, es el nuevo orden que Dios nos da. Se diferencia precisamente ante el reino de este mundo, que quizás estaba prefigurado en ese momento por el Imperio Romano o por el César, quien se le debía también no solamente honor, sino que adoración. Y así el reino de los hombres, el reino de este mundo, proclama división versus el reino de Dios que proclama unión. El reino de este mundo, llanto versus alegría, espada versus solidaridad, odio versus amor. Se basa en un solo líder versus se basa en Dios. ¿Cómo estamos en el día de hoy? Pareciera ser que el ser humano también quiere confiar en algo. El día de ayer vimos cómo Perú se desarmaba políticamente al renunciar su presidente. Y la gente quiere afirmarse en algo. Y nosotros, también como chilenos, se votó por una nueva constitución y resulta de que toda la gente piensa que la solución a todos los problemas está en una constitución perfecta. Mi reino no es de este mundo, señala Jesús. El pueblo de Israel, ustedes conocen muy bien que le pidió a Dios un rey así como lo tenían los otros pueblos. Y Dios no quería, porque ellos seguirían rechazando a ese Dios invisible por algo visible. Es por eso que hoy Jesucristo, quien es Señor y Dios,
se levanta de la tumba para comenzar un nuevo orden de las cosas, donde el reino de Dios comienza a vivirse aquí y sigue en la eternidad. Las iglesias trabajan con este tema. Hay iglesias que le dan mucha mayor importancia a el reino de Dios como algo que se va a vivir en la eternidad después de la muerte. Acá, mientras tanto, tratamos de mantenernos juntos, unidos, ojalá calentitos, que no nos molesten, porque allá se va a vivir más este reino de Dios. Hay otro tipo de iglesias que colocan el énfasis en que el reino de Dios se vive acá, que después igual vamos a tener reino de Dios, pero acá es importante comenzarlo a vivir. Y es por eso que esas iglesias le colocan mucho énfasis a la parte de solidaridad, diaconía, en la esperanza del mundo, cómo va a ser influido por el reino de Dios aquí. Quizás cuando uno le coloca tanta importancia a eso, pierde importancia la predicación, pierde importancia el testimonio. La verdad, queridos consiervos, tenemos que tener un sano equilibrio. Un sano equilibrio porque ambas cosas son importantes. No es posible solamente pensar que el reino de Dios lo vamos a vivir allá, sino que aquí tenemos que ser luz también en nuestro vecindario, también en un centro de padres, donde Dios nos coloque en nuestros trabajos. Es así que aquí debemos empezar a vivir como embajadores de Dios. Embajadores de ese reino, pero en este mundo. ¿Cómo es un embajador? No se mete en los negocios de este mundo. Si imagínense, cada uno de nosotros, al representar a un Señor y a un Dios tan importante, estamos aquí en Chile, en este mundo, pero debemos honrar con nuestro testimonio, con nuestra vida a este Señor. Tenemos tiempos difíciles, tiempos en que para cuidarnos tenemos que encerrarnos en nuestras casas y desde ahí poder proclamar el reino de Dios. Pero ¿cómo enseñamos a vivir ese reino? Les invito, hermanos, a que podamos enseñarle a la gente a vivirlo aquí, porque también lo viviremos allá. No solo al interior de nuestras comunidades e iglesias, sino sirviendo no solamente a los nuestros, sino a todo el mundo. Así, ese Dios que rompió esa tela entre el cielo y la tierra, también nosotros se nos manda a poder mantener unido esa misión en que podemos actuar aquí para que tenga su fruto también allá en los cielos. Que Dios los bendiga hoy y siempre.